versículo 15, comienza a hablarnos acerca de una característica en particular que vamos a estar observando hoy. Si pueden abrir sus Biblias, chequen. Estamos en 2 Timoteo 3:16, 3:15, perdón. 2 Timoteo 3:15. Aquí nos está hablando de cómo es que Timoteo fue persuadido por las Escrituras para poder aprender desde su niñez, ¿sí? Entonces, la forma en la que lo cita aquí, 2 Timoteo 3, versículo 15, dice: y tú, que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué implica esto? Implica que Timoteo, desde que era niño, dice, desde la niñez, había sabido las sagradas Escrituras, que habían sido enseñadas por su mamá y por su abuela, como nos ilumina el primer capítulo de 2 Timoteo, versículo 5, ¿no? Trayendo a la memoria la fe no fingida de ti, la cual habitó primero en tu abuela y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Ellas dos te enseñaron, Timoteo, y es bueno, y yo te estoy diciendo, continúa dentro de estas Escrituras, porque desde la niñez te han hecho sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Un niño puede ser sabio para la salvación en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso para el atributo que vamos a ver hoy? Le llamamos al atributo claridad, ¿sí? La claridad de la Escritura, que la Escritura puede ser comprendida por absolutamente cualquier persona que está unida por el Espíritu Santo a Dios, ¿sí? Entonces, lo que implica eso es, toda la Escritura es, versículo 16, inspirada por Dios, se tiene que hacer en dependencia de Dios porque es una Escritura, es una palabra que proviene de Dios, ¿sí? Eso es algo enorme, proviene una palabra de Dios, pero a la vez es útil para enseñar. Toda la Escritura es útil para enseñar, ¿sí? Ninguna parte de la Escritura se salta a esto, sino que todas, absolutamente todas, pueden ayudar a enseñar, a redarguir, a corregir, a instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, ¿sí? Entonces, ¿qué? ¿No se supone que hay cosas de Dios que nosotros no conocemos? Por supuesto que hay cosas de Dios que no conocemos, pero hemos recibido una revelación de Dios y esas cosas que han sido reveladas, sí las conocemos, ¿sí? Las cosas que están dentro de nuestra Biblia, esas son las cosas que han sido reveladas y son las que ya vemos. Y las cosas que no vemos son las que no han sido reveladas y que vamos a ver de forma clara cuando nosotros seamos glorificados. Y aún ahí van a faltar muchísimas cosas porque Dios es eterno y también su sabiduría es eterna y también su conocimiento es eterno. Pero lo que ha sido revelado, esto ya lo tenemos, ¿sí? Y esto es importante porque esta no es la única ocasión en la que hace alusión la palabra al hecho de que tiene que ser enseñada a niños, ¿sí? Nos hace alusión en otros pasajes. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. Deuteronomio capítulo 6, versículo 7, nos dice, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, haciendo referencia a la ley, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, ¿sí? Las tienes que repetir a tus niños, a tus hijos, y tienes que tenerlas tú también siempre presentes contigo, ¿sí? Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, ¿sí? Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Tiene que estar siempre presente enfrente de ti esta escritura. Me está diciendo, en este caso, Moisés al pueblo, ¿sí? Y esta era la enseñanza que les estaba dando, porque ellos estaban a punto de entrar en la tierra prometida. Y ellos tenían que permanecer dentro de esta palabra si querían seguir alabando a Dios y si querían seguir cumpliendo con las cosas que Dios les ponía, ¿sí? Tenían que estar de forma constante, ¿sí? Entonces vemos, Dios coloca este mandamiento de que sea enseñado a hijos, a niños. Dios también nos habla, por ejemplo, en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16, que si hay algunas cosas que son difíciles de entender, chequen. Aquí está haciendo referencia a las epístolas de Pablo. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales
entre las cuales el contenido de las epístolas, hay algunas cosas difíciles de entender, ¿sí? Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Hay ciertas personas que incluso van y tuercen estas escrituras, pero son también para su propia perdición, ¿sí? Entonces vemos, puede ser entendido por niños y tiene que ser enseñado a niños, y a la vez hay algunas cosas que son difíciles de entender. ¿Qué más nos dice la palabra acerca de esto? Aún estoy en una introducción, amigos. Voy a dar 4 puntos ahorita, pero quiero que tengan más o menos una idea de qué es lo que vamos a estar viendo en esta ocasión, ¿sí? Vemos que hay unas cosas difíciles de entender, vemos que tienen que ser enseñadas a niños. Vemos también en Efesios 4, que es uno de mis versículos favoritos, versículo 11, que hay unas personas que fueron constituidas para ser maestros a las demás personas, ¿no? Para instruirlas dentro de estas palabras. Entonces vemos, dice algunos, él mismo, haciendo referencia a Jesucristo, versículo 10, constituyó apóstoles, constituyó profetas, constituyó evangelistas, constituyó pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos. A través de estas enseñanzas, ellos iban a estar ayudando a los santos para la obra del ministerio, ¿no? Y vemos también, por ejemplo, que uno de los atributos que tienen que tener estas personas que son seleccionadas de parte de Cristo es que ellos tienen que ser aptos para enseñar. Primera Timoteo 3:2, ¿sí? Entonces, tienen que ser enseñadas a niños y niñas las pueden entender. Hay cosas difíciles de entender dentro de estas escrituras. Hay personas que están seleccionadas de parte de Jesucristo para que ayuden a las personas a enseñar, a entender. Y ellos tienen que ser aptos para enseñar entonces, ¿sí? Y esto tiene que ser entonces formar algo parte de nuestra vida de forma constante, ¿sí? Nunca se tiene que estar separando esa palabra de nosotros, ¿sí? Sino que tiene que ser algo que es una obligación, ¿sí? Chequen un último versículo para terminar esta introducción. Efesios capítulo 6, versículo 1. Efesios capítulo 6. Está hablándonos acerca de esta forma de sujetarnos y cómo es que nos ayuda la palabra, ¿sí? Versículo 1 al 4 les dice, hijos, obedezcan al Señor, en el Señor, perdón, a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida. Y aquí chequen lo que les dice a los padres. Y vosotros, padres, una disculpa, se movió mi versículo. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos sin disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué implica esto? Que ellos están aprendiendo a ser hijos y están aprendiendo a honrar al Señor dentro de estas mismas escrituras. Y los padres también están aprendiéndolo dentro de las mismas escrituras. En muchas ocasiones vamos a querer nosotros separar las cosas que enseña la palabra de las cosas que estamos viviendo en nuestra vida, ¿sí? Y lo que indica esto es, literalmente toda nuestra vida tiene que verse permeada por las enseñanzas de la Escritura. Y la Escritura va por todo, ¿sí? Y entonces, cosas prácticas en nuestra vida provienen de esta idea teológica, ¿sí? Porque chequen, es obedezcan en el Señor. Si tú no tienes este entendimiento de que tienes que realizarlo en Dios, tú no puedes obedecer a tus padres. Y todas las cosas que vamos a obrar entonces tienen que venir a partir de este conocimiento de parte de Dios. ¿Cómo estás en tu trabajo? ¿Cómo estás en tu escuela? ¿Cómo estás con tus amigos? ¿Cómo estás en tu relación de pareja? Todas se aprenden con esta palabra de Dios, ¿sí? Para que tengamos una vida que sea placentera para Dios, ¿sí? Y entonces quiero mostrarles este tema que he titulado La claridad de la palabra o la claridad de la Biblia. Y lo vamos a ver a través de 4 puntos, ¿sí? Primeramente, entonces, quiero que vean, todavía no es el primer punto, pero la base de todo esto, la claridad implica que todos pueden y deben ir a la palabra de Dios, ¿sí? Y ahora vamos a observar eso en 4 puntos. La claridad implica que todos pueden y deben ir a la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, primer punto, la claridad es que todos pueden comprender las verdades de Dios. La claridad es que todos pueden comprender las verdades de Dios, ¿ok? Chequen cómo lo pone la Confesión de Fe de Westminster. Dice la Confesión de Fe, todas las cosas
en la Escritura no son, no son claras en sí mismas, ni todas son entendidas igual por todos, pero las cosas que son necesarias para ser conocidas, las cosas que son necesarias para ser conocidas, creídas, observadas para la salvación, son claras profundamente, ¿sí? Y abiertas en algunos lugares de las Escrituras o en otros, no solamente para los aprendidos, sino también para los de escaso aprendimiento, ¿sí? Para a través de medios ordinarios, para que obtengan el conocimiento suficiente para ser salvos, ¿sí? Entonces, está diciéndonos ahí un montón de cosas, y vamos a ver varias de esas. Está diciéndonos la Confesión de Fe de Westminster que no todas las verdades son claras de la misma forma, como estábamos observando en Segunda de Pedro, pero las cosas que son necesarias son claras de forma visible para absolutamente todas las personas, ¿sí? Porque son a través de medios normales por los cuales nosotros llegamos a comprenderlos. ¿Cuáles son esos medios normales? Es el lenguaje. Es un lenguaje que es de hombres, ¿sí? Es un lenguaje que está hecho para poder ser entendido, porque Dios, que es todopoderoso y que es sabio más allá de todo lo que nosotros podríamos pensar, Él es el que se está humillando para poder estar en una forma en la cual nosotros podamos comprenderlo, ¿sí? Cuando vemos la forma de Jesucristo, Jesucristo que era Dios, Él se hizo hombre. De la misma forma sucede como llega la palabra a nosotros. No se presenta de formas extraordinarias como quisiéramos nosotros a veces. Se presenta de una forma extraordinaria que está cubierta dentro de una forma ordinaria para que nosotros podamos acercarnos a ella, ¿sí? Si Él se presentase de forma extraordinaria, sucedería lo mismo que sucedió con el pueblo de Israel. Cuando Él se presentó a Moisés y al pueblo de Israel, se presentó en una llama y en una tormenta, perdón, y todos empezaron a temer y se empezaron a alejar y le dijeron a Moisés que mejor él fuese y hablase con Dios y luego les comunicaba todo a ellos, el pueblo de Israel, ¿sí? Y esa sería la misma forma en la que nosotros estaríamos reaccionando. Pero como Dios le está hablando absolutamente a todas las personas, lo está realizando a través de medios ordinarios, para que todos, absolutamente todos, puedan llegar a conocer y entender, ¿sí? Entonces la claridad es que todos pueden comprender las verdades de Dios, ¿sí? Y esto es algo extremadamente importante. Les voy a contar una historia. Cuando estaba en la pre-reforma, antes de la reforma, había una gran cantidad de personas que eran iliteradas, que no sabían leer, que no tenían un entendimiento. Sumado a eso, dentro, dentro del no había un conocimiento acerca de las lenguas originales de la Biblia. No había un conocimiento del hebreo, del griego y del arameo, ¿sí? Y aparte de eso, la Biblia normalmente estaba en traducciones latinas, ¿sí? Entonces, traducciones al latín. Y entonces, cuando se presentaban ellos para la misa, era leído algo que era en latín, que no era entendido, ¿sí? Y aparte de eso, la única forma de predicación que estaba en ese momento eran sobre pasajes que ya eran conocidos, ¿no? Y eran reexaminados. Pero era una predicación que era una predicación alegórica. ¿Qué significa alegórica? Que aún las personas que estaban enseñando, ellos no comprendían la forma de interpretar la escritura y más bien interpretaban sus deseos internos. La interpretación alegórica es una que está intentando encontrar cosas misteriosas dentro de la palabra y entonces ve oraciones y ve más de lo que hay dentro de ellas a partir de lo que ellos piensan, ¿sí? Un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, si tú pensabas, digamos, en la historia de Noé y tú dices, ok, Noé fue mandado por Dios a que construyese un arca a través de madera, ¿sí? Y la madera es lo mismo con lo cual se hizo la cruz de Cristo, la cruz en la cual nosotros somos salvados si es que estamos dentro de ella, ¿sí? Y entonces, esta madera en Noé estaba simbolizando la cruz de Cristo. Suena bonito. Y este ejemplo que le estoy dando es un ejemplo real de una prédica, pero no una prédica de ahorita, por cierto, es una prédica de hace cientos de años, pero no es algo que sea certero, no es algo que esté tomando en cuenta cuál es el punto del mensaje de Noé, ¿sí? Sino que está tomando más bien lo que está pensando la persona
y entonces está alegorizando la historia para meter significados dentro de ella. Y esa es la interpretación normal que estaba antes de la Reforma, ¿sí? Y entonces dentro de ese ambiente en el cual no había personas que leyesen, en el cual había solamente traducciones al latín, no había conocimiento de las lenguas originales, no había personas que predicasen, que estuviesen siendo fieles a la palabra de Dios y buscando saber qué es lo que estaba diciendo esta palabra de Dios, muchas veces por ignorancia, en otras ocasiones para defender doctrinas de la Iglesia Católica que no querían quitar. En ese momento es cuando los reformadores es que empiezan a hacer traducciones y empiezan a querer meter la Biblia a las manos de todas las personas, ¿sí? Y entonces realizan traducciones que iban a hacer al francés, al inglés, que iban a hacer al alemán, que iban a hacer a múltiples lenguas que eran lenguas normales dentro de ese momento, ¿sí? Poniendo la mano, que diga, poniendo la Biblia efectivamente en las manos de las personas que no comprendían, que no eran educadas, que no habían sido este, entrenadas, entre comillas, ¿sí? Pero para que todos, absolutamente todos, tuvieran acceso a esta palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la convicción que ellos tenían es que la palabra de Dios es para la gente de Dios, para toda la gente de Dios. Esa es la convicción que nosotros tenemos que tener. Tú, yo, ambos tenemos que estar pensando. La palabra de Dios es para la gente de Dios y toda la gente de Dios tiene que estar anhelando esta palabra y tiene que tener este acceso a la palabra de Dios, ¿sí? Y la forma entonces en la cual ellos querían concretar esto era a través de entregarla, ¿sí? Entonces con eso cumplen el primer punto de nuestro bosquejo de hoy, que es la claridad, es que todos pueden comprender estas verdades, solo necesitan tener un acceso a ellas, ¿sí? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué todos pueden comprender estas verdades? Y ese es nuestro segundo punto. Segundo punto, la claridad surge de la luz de Dios. La claridad surge de la luz de Dios. La razón por la cual absolutamente todas las personas pueden comprender la palabra de Dios, ¿sí? Todas las personas pueden comprenderla es si es que ellos tienen o no la luz de Dios, ¿sí? La forma en la que los reformadores defendían el hecho de que todos debían tener esta palabra para poder avanzar en su andar con Dios era, por ejemplo, el Salmo 119, versículo 105, era que no es el hecho de que tú estés entrenado lo que realiza el poder comprender, sino que la misma Biblia es una lámpara que ilumina el conocimiento, ¿sí? Dice el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Por qué? No es algo misterioso que requiera que yo tenga que tener un entrenamiento anterior a poder comprender la palabra, sino que la misma palabra me está dando un conocimiento nuevo para que yo pueda comprenderlo, ¿sí? La misma palabra está iluminando mi camino, está iluminando mis pies, ¿sí? Exactamente, Cris. Cuando me refiero a la gente de Dios, me refiero a los hijos de Dios. Este, Todos ellos, absolutamente todos los hijos de Dios, están iluminados de parte de Dios, ¿sí? Y son iluminados por su palabra. Entonces ellos pueden comprenderlo porque la misma palabra tiene una luz que emana de parte de ella, ¿no? Podemos ver otro versículo. Proverbios, capítulo 6, versículo 23, dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las represiones que te instruyen, ¿sí? Todo este mandamiento, esta palabra, toda esta enseñanza ilumina y nos permite ver la forma en la que nosotros podemos actuar, ¿sí? Ilumina nuestro camino, ilumina la forma en la que nosotros tenemos que actuar, y si nosotros no tenemos esta palabra, también no tenemos luz, entonces, ¿sí? Si no tenemos esta palabra, no tenemos luz, entonces. Chequen Isaías, capítulo 8, versículo 20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. U otra forma de decir eso, está diciendo, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no tienen luz.
esta parte, es porque no les ha amanecido, es porque no tienen luz. Está significando esto. Si tú no tienes la ley y tú no tienes el testimonio y tú no estás conforme a esto, tú no tienes una luz. ¿Sí? Necesitas de ellas para poder ser iluminado. Y entonces también vemos en la Escritura, en la forma en la que actuaba Jesucristo. Jesucristo decía, yo soy la luz del mundo, aquel que me sigue no caminará en oscuridad, ¿no? Juan 8, versículo 12. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Por qué era que ciertas personas rechazaban a Jesucristo? Porque esta luz no estaba en ellos, porque ellos no querían escuchar a Jesucristo, porque ellos no querían escuchar a la palabra. De modo que Jesucristo les decía, ¿no has leído la palabra? Porque la habían leído con sus ojos, pero no habían querido escuchar la palabra. Porque si es una luz, y la luz ilumina las tinieblas, a fuerzas tienen que ser iluminadas las tinieblas en las que tú y yo andamos, por esta palabra. ¿Sí? Y entonces dice, cuando describe Jesucristo a un discípulo, un discípulo verdadero, es aquel que conoce la palabra. Versículo 31 del mismo capítulo. Jesús le dijo a los judíos que habían creído, si permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Tienen que permanecer en mi palabra para que sean iluminados. ¿Para qué? ¿Por qué digo para que sean iluminados? Porque el versículo 32 dice, si permanecen en mi palabra, versículo 32, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Tienes que conocer a fuerzas, que diga permanecer en su palabra a fuerzas, para tener ese conocimiento de la verdad y para tú también ser libre. ¿Sí? Si no, no eres verdaderamente un discípulo de Jesucristo. Los discípulos son los que permanecen en su palabra. O como lo coloca también Pedro en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, que es como, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Es también una luz, dice. Es una luz que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca, que es la parte de nuestra glorificación, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Sí? Esta palabra entonces ilumina y nos da seguridad y nos está colocando como luces dentro de un lugar oscuro. ¿Sí? Entonces, les digo, la palabra es una luz y a través de esta luz es que entonces hace las cosas visibles, hace visibles las cosas de Dios. ¿Sí? La palabra es luz y a través de eso es que se puede comprender. No es por algo que esté dentro de nosotros, es por algo que está dentro de la palabra y dentro de Dios que quiere iluminar a las personas. ¿Sí? Por eso es que todos los que dependen de Dios, absolutamente todos, pueden comprender. Repito el segundo punto. La claridad surge de la luz de Dios. La claridad no surge del entendimiento de los niños, ni del entendimiento de los adultos, ni del entendimiento de los doctores. Surge de la luz de Dios. ¿Ok? Y entonces, aunque sí hay algunas partes de la Biblia que utilizan un lenguaje figurativo, por ejemplo, toda la palabra fue de forma concreta, general, toda la palabra habla de forma clara, ¿sí? Entonces, la siguiente pregunta que surge es, ¿por qué es que algunas personas no pueden comprenderla? ¿Por qué es que algunos no la comprenden? Y la respuesta a eso es el tercer punto. El tercer punto es, la claridad se elimina con las tinieblas. La claridad se elimina con las tinieblas del pecado. ¿Sí? La claridad se elimina con las tinieblas del pecado. La razón por la cual algunos no pueden comprenderlo es porque el gran obstáculo para la Biblia son las tinieblas y el pecado que nosotros tenemos. El pecado y las enseñanzas de Satanás que dominan a los que son necios. Si checan el versículo pasado que estábamos viendo, Juan 8, un poco después de la forma en la que habla acerca de la verdad, Jesucristo nos habla también acerca de la mentira. Y entonces en el versículo 43 dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje?
¿por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Por qué no entienden lo que yo digo? Porque no escuchan mi palabra. ¿Sí? Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre hacéis. Deme un segundo. 8:44. De vuestro padre queréis hacer. ¿Sí? Chequen ahí. ¿Qué es lo que está diciéndonos Jesucristo? Ustedes no pueden escuchar mi palabra, no pueden entenderla, porque no pueden escucharla. Y ahora, ¿por qué no pueden escucharla? Porque los deseos, hay unos deseos dentro de su corazón de estas personas que provienen de quién? De vuestro padre el diablo. Esos deseos son de vuestro padre y ustedes quieren hacer esos deseos, quieren hacer eso que es mentira y por eso no están escuchando mi palabra, porque solamente quieren escuchar mentira, ¿sí? Hay pecado dentro del corazón y ese pecado no quiere ser abandonado, no quiere haber un arrepentimiento, sino simplemente quieren permanecer dentro de él. ¿Sí? Y entonces por eso no son iluminados ustedes. ¿Sí? Sin embargo, también hay gente que es creyente, que también tiene dificultades para poder escuchar esta palabra, ¿no? Eso también lo sabemos. Hay gente que tiene dificultades. Y la forma en la que nos habla, por ejemplo, Lucas, capítulo 24, versículo 25, es Jesucristo y le estaba hablando a sus discípulos y ellos les estaba diciendo insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Están tardándose en entenderlo, ¿sí? Están tardándose, están siendo insensatos, no quieren escucharlo. O el versículo 45 nos ilumina por qué. Porque tiene que ser abierto el entendimiento de nosotros para poder entender las escrituras, ¿sí? Y esto pasa de manera progresiva con nosotros. Y entonces la forma en la que tú comenzaste es ya creyente, pero todavía eres insensato dentro de tu corazón y todavía no quieres rendirte a Dios. Pero Jesucristo va y abre tu entendimiento para que comprendas las escrituras, ¿no? Somos lentos, tú, yo, somos lentos para entenderla y por eso tenemos que depender nosotros de Jesucristo, que nos abra el entendimiento a través de su Espíritu. Y tenemos que confiar en otros pasajes, como por ejemplo, 1 Corintios 2:14, al capítulo 3, versículo 3, que nos dice, tenemos la mente de Cristo, ya la tenemos, solamente tenemos que estarnos rindiendo para poder seguir aprendiendo. Y entonces, entre más llega la madurez, mejor podemos comprender esto, ¿sí? 1 Corintios 2:14, era ese. 1 Corintios 2:14 en adelante, ¿sí? Entonces vemos, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender. Estos son los necios que estábamos hablando, los hombres que no tienen a Dios, porque estas cosas se tienen que discernir espiritualmente, ¿sí? Pero el hombre espiritual lo contrasta, juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie, porque a quien conoció la mente del Señor, ¿quién le instruirá? Nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿sí? Y se sigue entonces hasta el capítulo 3, versículo 3, y vemos cómo es que también depende de la forma en la que nosotros estamos, de madurez, ¿sí? En el capítulo 3 dice, ellos tenían que ser maduros, no se le tenía que estar hablando como a niños, ellos eran carnales porque estaban andando en pecados, pero ellos ya tenían que estar más adelante, ¿no? Y entonces aquel que está presionando hacia la madurez tiene una mejor visión para poder entender la palabra de Dios, ¿sí? Entonces también es importante de nosotros, amigos, que sí estemos presionando, si queremos entender la palabra de Dios, que estemos presionando hacia la madurez, que no estemos yéndonos hacia atrás, que no estemos actuando como insensatos, sino que estemos moviéndonos de la forma correcta, ¿sí? Para adelante y que seamos transformados por esto, ¿sí? Entonces, el punto número 3 era, la claridad se elimina con las tinieblas del pecado, ¿sí? Ahora,
podría haber otras objeciones a este tipo de pensamientos, ¿no? Podríamos nosotros pensar que la forma en la que está hablando la Biblia es acerca de solamente misterios de parte de Dios, ¿no? Que Dios es infinito, que Dios es incomprensible y por tanto también la palabra tiene que tener este atributo de es incomprensible para mí. Yo no puedo entenderla porque Dios es tan grande y es tan difícil de entender, pero ahí tendremos que estar viendo nuestro razonamiento acerca de la palabra, ¿no? Por ejemplo, uno de los versículos que puedes utilizar para defender esto y erróneamente, y ahorita vamos a ver por qué erróneamente, es primera de Deuteronomio, perdón, 29, versículo 29. Chequen la forma en la que habla. Las cosas secretas pertenecen a Jehová. Por supuesto, las cosas secretas pertenecen a Jehová, ¿sí? Pero chequen cómo continúa. Mas las reveladas son para nosotros, ¿sí? Las cosas que han sido reveladas, estas son para nosotros. Dios las provee para que nosotros las tengamos, para que nos apropiemos de ellas y para nuestros hijos, para siempre. Porque ¿cuál es el punto de revelar cosas? El punto de revelar cosas y de darnos una palabra que es revelación, no es ocultar cosas, no es decirle a las personas, checa, ¿cuánto no puedes entender? Sino es dar algo que puede ser comprendido, ¿sí? Y chequen el otro punto que realiza aquí, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Se nos dio esta palabra para que pueda ser comprendida, para que pueda ser obrada, ¿sí? No es para que no sea comprendida y no sea obrada. Y por eso es que Moisés y Pedro y Pablo la recitaban delante de todas las personas, y por lo cual se alentaba esto, para que ellos pudiesen comprender las cosas, para que ellos pudiesen obrar las cosas, ¿sí? Para que pudiésemos alabar de forma correcta a Dios, ¿sí? No es solamente existe un Dios y ya, sino Dios está revelando todo lo que a Él le agrada, lo que a Él le complace, para que nosotros podamos también reaccionar de esta forma y para que podamos ser sostenidos en este camino, porque es algo sobrenatural lo que está pasando dentro de nuestros corazones. Cuando nosotros comprendemos la palabra de Dios, está pasando una maravilla dentro de nuestros corazones, ¿sí? Entonces, no es por una sabiduría espiritual que esté dentro de nosotros, sino es por la sabiduría de Dios. Y esto tiene que ser un conocimiento que tengamos nosotros de forma clara. Y vamos a ver este argumento en 1 Corintios, ¿sí? 1 Corintios capítulo 1. Si pueden, acompáñenme. 1 Corintios capítulo 1, versículo 22 al 26. Y vamos a ver ciertas cosas aquí. Chequen. Dios, la razón por la cual llama a personas que son no entendidas, ¿sí? La razón por la cual llama a personas que no son nobles, que no tienen entrenamiento, se describe dentro de estos versículos. Miren, versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, ¿sí? Para los judíos es tropezadero, para los gentiles es locura. O sea, ¿sí? Gente que está buscando señales, gente que está buscando sabiduría, está cayendo con la palabra de Dios, porque se predica a un Cristo crucificado. Y este Cristo crucificado es sabiduría de Dios. Versículo 24. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces contrapone las cosas y dice, sabios, sabios y fuertes dentro de este mundo no están entendiendo la palabra de Dios y no están recibiendo a Cristo crucificado. Ellos están recibiendo otras cosas. Están recibiendo señales, están recibiendo sabiduría, cosas que se ven magníficas y que nos dejan anonadados cuando lo escuchamos, pero esto no se compara en lo absoluto con la sabiduría de Dios. Ya dice el versículo 26, pues miren hermanos, y yo les digo, miren ustedes hermanos, vuestra vocación, que no somos muchos de nosotros los que son sabios, según el mundo. Ustedes, muchos de los que son cristianos, la mayoría de los que son cristianos, no son sabios, no son nobles,
sino que Dios escoge lo necio y Dios escoge lo débil con un propósito, para avergonzar a los sabios, para avergonzar a lo fuerte. Escoge lo vil para deshacer lo que es. ¿Y cuál es el propósito de esto? Porque es que Dios escoge a gente que no conoce cosas, a fin de que nadie se jacte. Porque si llegó alguien que no tiene una educación primaria, ni ninguna otra educación, y tú también llegaste, sabemos que no llegaste tú por tener mucha sabiduría, porque también llegó el otro que no tiene sabiduría, para que no te jactes, porque toda la gloria pertenece a Dios. Dios es que hace que entiendas tú y que entiende la persona que no tiene educación primaria, o la persona que es de otra parte del mundo. Todas llegan de la misma forma, ¿sí? Porque Dios, Jesucristo, está iluminándose en sus corazones. Y entonces nos dice el versículo 31, ¿para qué? Como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Que la razón por la cual nosotros nos alegramos no es por nuestra sabiduría, no es por nuestro dinero, no es por nuestras fuerzas, es por Dios, que es grande, ¿sí? Esa es la razón por la cual, ¿ok? Ahora, ahí está la razón por la cual les quería mencionar. Entonces, ¿por qué es que yo voy y me compro mi libro de 500 páginas de una teología bíblica? ¿O por qué tengo este libro de predicaciones de Eclesiastés? ¿O por qué todos los libros que puedas imaginar acerca de la palabra de Dios? ¿Sí? Y entonces voy a mi cuarto punto. La claridad envía a los hombres a depender de la palabra. ¿Sí? La claridad envía a los hombres a depender de la palabra. ¿Sí? La razón por la cual, entonces, hay gente que a veces se ve que comprende más de la palabra, y la razón por la cual hay gente que no se ve que entiende más de la palabra, la resumo en 4 puntos. ¿Sí? Esos 4 puntos son: puede ser por el pecado que hay dentro de nosotros, o sea, porque estamos nosotros literalmente obrando para no entenderla. A través de nuestras acciones injustas, estamos disminuyendo la verdad dentro de nuestros corazones y haciéndonos ciegos a nosotros mismos. Esa puede ser una razón. Segunda razón, por la gracia diferente de Dios, por la gracia diferente de Dios, porque nos dice la palabra, hay una multiforme gracia de Dios, y a algunos se les es provisto sabiduría, y es para que ellos la enseñen. A algunos se les provee fuerzas, y es para que les sirvan a otros. A unos se les provee también esta habilidad para enseñar, y es para que le enseñen a otros, ¿sí? Para que todos estemos edificándonos de forma conjunta, ¿sí? La tercera razón, entonces, y esta es paralela a lo del pecado, es para que nosotros dependamos de Dios. Si tú tienes pecado dentro de tu vida y no sientes que puedes abandonarlo y no sientes que entiendas esta palabra, es para que dependas de Dios para poder comprender esta palabra, ¿sí? Y la siguiente razón, el cuarto, es paralelo al hecho de la multiforme gracia de Dios. Es para que dependamos también de otros, ¿sí? Para que nosotros también estemos viendo, esto no se realiza solo. Tienes que realizarlo junto con tus hermanos. Y tus hermanos traen sabiduría también. Y tus hermanos traen fuerza también. A mí me ven, me gusta muchísimo leer, pero no tengo nada de fuerza, hermanos. Literal, se me hace muy difícil, literal, cargar cosas, por ejemplo. Pero puedo depender de otros, ¿saben? Y también dentro de la sabiduría, también dependo de otras personas, ¿sí? Pero el punto 4, les decía, es que nos envía a nosotros a depender de la palabra. En todo esto siempre tenemos que recordar que dependemos primeramente nosotros de la palabra. Y entonces tengo también 4 puntos prácticos. 4 puntos prácticos y con eso terminamos hoy.
4 puntos prácticos de la forma en la que tenemos que reaccionar nosotros a la palabra de Dios, a la claridad de la palabra de Dios. Primeramente, tenemos que buscar la palabra en oración, ¿ok? Tenemos que buscar la palabra en oración. Si ya vimos, la razón por la que entienden unos más que otros es por la gracia de Dios, o es por que están en un camino de santidad en los cuales ellos son más maduros hoy que tú. ¿Cómo tienes que buscar tú comprender la palabra de Dios? Tienes que realizarlo en oración, en una profunda dependencia de Dios, para que Él nos ilumine, para que nos ayude a superar los pecados, para que nos ayude a poder aplicar la palabra también, porque no depende de tu sabiduría y de qué tanto recuerdas y de qué tan inteligente eres, depende de Dios que ilumine tu cerebro, ¿sí? Tienes que buscarlo en oración para que ilumine tu cerebro y tu corazón para llevar a cabo estas palabras. Si notan, esta es la forma en la que le hablaba. En el primer versículo que vimos acerca de la lámpara, vemos también en este Salmo 119, en el versículo 18, que el salmista dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Es una lámpara a mis pies. También tienes que abrir mis ojos para que yo pueda ver esta luz, ¿sí? Y es importante eso para todos los libros, absolutamente todos los libros, aún para el libro de Apocalipsis, porque si vemos en Apocalipsis luego lo pensamos muy difícil. Y en el versículo 3 dice: bienaventurado el que lo lee y el que oye las palabras de esta profecía y el que guarda estas cosas escritas. El mismo Apocalipsis, y es Jesucristo hablando, dice: bienaventurado eres si tú lo lees y si tú oyes estas palabras y quieres ponerlas a obra, porque el tiempo está cerca. Entonces busquemos leer la palabra en oración, ¿sí? Segundo punto, busquemos leer la palabra para otros, ¿sí? No solamente búscala tú, para ti, también búscala para los demás. Y esto es algo que tiene que estar dentro de los corazones de las personas que quieren enseñar. Las personas que quieren llevar esta palabra a otros, tiene que ser algo que esté constante. Si tú lo entiendes, no es por ti, quiérelo enseñar a otros, ¿sí? Y también como iglesia tenemos que ver esta obligación de traducir también la palabra de Dios. Chequen esas dos cosas. El hecho de que sea enseñada y el hecho de que sea traducida se ve en dos pasajes dentro de la Biblia, principalmente. En Esdras y Nehemías. En Nehemías capítulo 8, versículo 8, nos dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. El versículo 8 está haciéndonos referencia a la forma en la que, después de que ellos reconstruyeron el muro, después de que ellos se juntaron, todos, se juntaron para poder escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Y el pueblo mismo estaba diciéndole a las personas, a los sacerdotes: enséñenos la palabra de Dios, queremos escuchar la palabra de Dios. Y entonces la forma en la que ellos iban, en este contexto, era que había uno que estaba hablando al frente de todos, Nehemías, y habían otros maestros que están nombrados en el versículo 7, que estaban delante del pueblo, y el versículo 7, y hacían entender al pueblo la ley. ¿Cómo lo hacían entender? Dos cosas. Estaban traduciendo la palabra, porque en ese momento ya su lenguaje había cambiado al arameo, y era principalmente este por el que hablaban, como vemos en Daniel también, que había escrito la mitad, no, perdón, parte de su libro de Daniel en arameo, y entonces no tenían el hebreo de las escrituras. Entonces lo traducían y también estaban enseñándoles, ponían un sentido, les estaban dando de forma práctica cómo es que tenían que estar obrando esto, de modo que ellos entendiesen la lectura, ¿sí? Vemos entonces en Nehemías que hay una forma de traducción y hay una forma de explicación. Y también lo vemos en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento ellos estaban dependiendo de una traducción, estaban dependiendo de la Septuaginta, que era una traducción del hebreo del Antiguo Testamento al griego, que se había realizado en Egipto. Y entonces a partir de ella, ellos estaban enseñando a todos.
Si recuerdan, dentro del Nuevo Testamento el lenguaje principal era el griego koiné, ¿sí? Que era el griego vulgar, era el griego de todas las personas, griego koiné. Y entonces ellos agarraron este Antiguo Testamento porque ellos querían que todas las demás personas entendieran. Y los apóstoles citaban a este Antiguo Testamento en griego, ¿sí? Esa era la principal herramienta que ellos ocupaban para enseñarles a los demás. Ahora entonces, tenemos que ver nosotros, hermanos, como gente que tenemos que estarle enseñando. Si llega alguien nuevo, que tengamos nosotros esa disposición a estar con ellos, a estar mostrando estas verdades. Si llega alguno de ustedes con un corazón que dice, yo quiero ser uno de los traductores de la Biblia para alguien más, que puedan estar entendiendo esto, que también se una y que busquen de forma activa también poder estar avanzando esto, porque hay cientos de países que no tienen una traducción de la Biblia de forma completa. Y no quise decir países, eran lenguas, cientos de lenguas que no tienen una traducción de la Biblia de forma completa, ¿sí? Y otra cosa más de eso, también nos enseña que tenemos que agradecer el hecho de que nosotros tenemos una traducción. Que tú y yo podamos entender esto es porque alguien ya puso un trabajo en esto y ya puso un trabajo en enseñarnos. Y entonces también agradezcamos muchísimo, hermanos, por la forma en la que han estado obrando para proveernos de gracia a nosotros. ¿Sí? Y tercer punto, tercera implicación práctica. Tenemos que buscar la palabra para alabanza. No solamente busques la palabra en oración y dependencia de Dios, ¿sí? No solamente busques que otros la escuchen, sino que todo esto tiene que ser movido porque queremos alabar a Dios, ¿sí? Porque queremos alabarlo de forma correcta, ¿sí? Hay una razón por la cual nos habla, por ejemplo, Colosenses, capítulo 3, versículo 16, y dice, Colosenses, aquí está, 3, versículo 16, la palabra de Cristo mora en abundancia. ¿Para qué tiene que morar en abundancia? Enseñándose, exhortándose en otros, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, para que puedas hacerlo de forma verdadera. Esto de cantar con gracia al Señor, esto de estar obrando para Dios, ¿sí? Para que tú obres de forma clara para Dios. Y tú dice el versículo 17, lo hagas todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre. Necesitas de la palabra de Dios, ¿sí? Y que more en abundancia en cada uno de nosotros. O Romanos 15, un versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes se escribieron para que fuéramos enseñados con un fin. ¿Cuál es el fin? A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, para que podamos tener esta esperanza nosotros, no solamente alabar a Dios, sino también nosotros tener una esperanza que nos está guiando a ver de forma correcta a Dios y glorificarle, versículo 5, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos de las Escrituras. Sin las Escrituras no van a tener esperanza y no van a poder estar dándole la gloria a Dios si no tienen esta enseñanza primeramente. Entonces tenemos que buscarla para que podamos nosotros estar para la alabanza de nuestro Dios. Y cuarto punto y último punto, tenemos que buscarla con nuestra mente, ¿sí? Tenemos que buscarla con nuestra mente. Y ese es un punto de clarificación, porque nosotros, si vemos eso, el hecho de que está cada uno de nuestros hermanos, por ejemplo, que puede estar enseñando la palabra de Dios, ¿sí? Si vemos eso, en muchas ocasiones vamos a estar dependiendo más nosotros del actuar de otro que de nuestro mismo actuar. Y vamos a estar separando nuestra mente de lo que estamos haciendo, ¿sí? Leer, amigos, requiere de una cierta concentración, que es mayor a escuchar. Y aún leer puede ser en leer me refiero a un libro de alguien que escribió alguna otra obra, aún así puede ser muy persoso. No es lo mismo que nosotros leamos la palabra y estemos intentando ir más y más allá. Necesitamos de maestros,
pero tenemos que actuar nosotros de forma activa. La forma en la que actuaba la iglesia de Berea es un gran ejemplo para nosotros. Ellos escuchaban la predicación de Pablo, escuchaban cómo es que él estaba yendo a través de las escrituras del Antiguo Testamento y estaba revelando las verdades, pero ellos no se quedaban solamente ahí. Sí escuchaban eso, pero ellos querían ver que lo que él estuviese diciendo fuese la verdad. Y para comprobar que él estuviese diciendo la verdad, tenían que ir a las escrituras de forma personal y checar cada una de las enseñanzas que estaba diciendo para poder ver si sí o no eran ciertos. Y eso, amigos, nos libera de la tiranía de personas que quieren colocar sus doctrinas, que quieren colocar sus enseñanzas e imponerlas sobre las demás personas. También nos coloca un gran trabajo a nosotros, porque nosotros necesitamos ir a la palabra de forma propia para poder entender esto, pero también nos coloca mucha esperanza de que vamos a poder lograrlo si dependemos de parte de Dios, ¿sí? Y si dependemos de Dios, vamos a poder entender esto, porque la Biblia es clara, ¿sí? Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado nosotros en la forma en la que interpretan las personas. Y sí, ir por maestros, pero revisar todo lo que están diciendo para poder comprender de forma correcta lo que Dios quiere que nosotros comprendamos, ¿sí? Y esa es la forma en la que Jesucristo continúa siendo el rey de su iglesia hoy en día. Porque la autoridad de yo, que estoy enseñando aquí frente a ustedes, y la autoridad del pastor que está al frente de la iglesia con su púlpito al centro, ambas solamente existen en cuanto están proclamando la palabra de Dios, ¿sí? Y la forma en la que actúa todo dentro de tu vida solo existe bien hecho en cuanto estás leyendo y entendiendo la palabra de Dios. Si entiendes algo que está fuera de la palabra de Dios, te estás alejando muchísimo. Y si yo predico algo que está fuera de la palabra de Dios, no hay ninguna razón por la cual tengan que escucharlo ustedes, ¿sí? Entonces, amigos, vayamos nosotros con una dependencia a la palabra de Dios, liberados, porque podemos entenderla gracias a su Espíritu. Veamos que hay que buscarla con más hermanos y que hay que buscarla para poder alabar a Dios de forma más perfecta. Y pensando en eso, amigos, ya entró Meni otra vez. No, me acaba de poner en el chat que la sacó el internet, pero si quieres, oro yo. Gracias, dale, sí. Señor, te damos gracias por esta noche, te damos gracias por todo lo que nos has dado. Te pedimos que nos ayudes y nos guardes. Y te pedimos también por Meni, Señor, para que esté bien y termine bien esta noche, Señor. Te damos gracias por el estudio, por la vida de Jaso, Señor, que tú lo pones para que tú lo usas para que por medio de él escuchemos tu palabra, Señor. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén.